Buenos días, damos la bienvenida a todos a este seminario Populismo, Discurso y Poder, en donde tenemos la presencia del doctor Cas Mute. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al posgrado en Ciencias Políticas, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y demás instancias participantes. Voy a leer la semblanza, una breve semblanza de el doctor Cas Mute. Él es politólogo, profesor de Relaciones Internacionales y distinguido profesor investigador de la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Se ha especializado en el estudio de los movimientos de extrema derecha y los populismos en Europa, con el objetivo de dilucidar cómo las democracias liberales pueden protegerse de los extremismos sin comprometer sus valores. Algunos de los libros que ha publicado, con título en español, Partidos populistas de derecha radical en Europa, Populismo en Europa y las Américas, amenaza o correctivo para la democracia, en coautoría con Cristóbal Rovira, La extrema derecha de hoy y Populismo, una breve introducción, entre otros títulos. Asimismo, es columnista del medio Aftonbladet de Suecia y escribe en la edición estadounidense de The Guardian en Europa, así como también es colaborador de Vox Europe. Le damos la bienvenida al doctor Cas Mute. Eh, Doctor Cas Mute, can you start, please? Okay, thank you very much. And thank you to the ones that tuned in. What I'm going to do is talk Lo que about voy a the hacer sense es, and voy a hablar non-sense sobre of centering el sentido y el no sentido del And what populismo en este mostly I'm going siglo. to talk about the usefulness of Sobre lo the que voy a hablar term principalmente es el populism uso as del a term. término, así como el And uso del mismo. while having written a book on Y populism, lo que he escrito en as los well as the libros sobre definition that populismo is broadly ha used, sido la I'm definición que actually se ha fairly estado skeptical utilizando. of Soy un poco the use of escéptico populism today. sobre el uso And, del populismo. and so I hope to take a bit of a middle position in between Espero those who tomar una argue posición neutral populism is too entre vague aquellos que to argumentan que el use and we populismo should es throw it, demasiado vago para and those of utilizarse that who use it y de very broadly. aquellos que lo usan So let's orgullosamente. first go and talk a little bit about the Primero, term. hablemos un poco acerca del término. The term populism El was término populismo probably fue first used probablemente in the early 20th usado en century, primera instancia and it was a mostly principios del used siglo XX. by US historians in a very Fue utilizado por specific los context, historiadores namely norteamericanos en the contextos People's sumamente Party, específicos, principalmente which was more a en movement than a party that los partidos emerged in the políticos, mid-19th movimientos century. sociales. And then in the 20th century, outside of En el US siglo XX, historians, it was fuera de mostly los used by historiadores Latin norteamericanos, American fue historians principalmente and utilizado social por los historiadores scientists latinoamericanos who y used it científicos for sociales, Perón quienes lo in utilizaron Argentina, para, Fujimori in Peru, and comenzaron con others. en Argentina en And Fujimori, to a large Fujimori extent, en Perú. one could say that populism was only Se really puede decir que el relevant populismo fue throughout the solamente 20th relevante century in Latin America, a lo largo del siglo XX en América while it Latina. was kind of visible in the early 20th century, still kind of the outliers of Fue the muy People's visible Party a here in the principios del US. siglo XX The term, as y well se as the escuchaba movements, en became pretty much Estados Unidos, en donde los movimientos se volvían not particularly relevant in no the mid 20th prácticamente century relevantes y a until mediados del pretty much siglo the end. XX hasta Whereas in al Europe, final del the siglo. term populism was barely ever Y en used. Europa, There el were populismo some era escasamente historians who referred utilizado to it y con algunos with historiadores que regard se to referían al mismo the Narodniki in Russia, a different movement y of que the era mid 19th pieza century. clave, en cambio, And en Rusia. populism was somewhat used for agrarian Y el movements populismo in the era early utilizado para 20th movimientos century agrarios en los inicios del siglo XX en Europa. So actually, if you look De back hecho, at si volteamos a the, ver the scholarship on populism, it's quite la remarkable literatura sobre because at the populismo, es moment the bastante term is destacable everywhere. But as an que example, se when I voltean did a my ver en todos started my lados, PhD in the que 1930s, cuando comencé mi I was doctorado, looking around for work
estaba viendo populism, and I trabajar found sobre some populismo y works in encontré European context, most algunos notably trabajos en Dave contextos West, and he spoke europeos very specifically about right-wing populism. y se And hablaba del I populismo have to go sobre back to específicamente la ala Cyril derecha en Leclerc's Europa. famous 77 book about populism, which, to be honest, I didn't understand. En And un as a principio no se consequence, I kind comprendía, of no comprendía lo que era el populismo now por today, la madurez intelectual que se populism is a tenía, buzzword y actualmente that el has been applied to populismo politicians of all es stripes una and palabra sizes. utilizada y se utiliza en todos It's los been used políticos, en todas for las Recep corrientes y Erdogan in posiciones. Turkey, for Jair En Bolsonaro in Turquía, Brazil, for Narendra Bolsonaro en Modi in Brasil, India, for Donald Narendra Trump Modi en and India, Bernie Donald Trump Sanders in the y Bernie US, Sanders en Estados Chavez and Unidos, Maduro in Chávez y Venezuela, Maduro en Venezuela, parties like Syriza in Greece, partidos but políticos also the como Rassemblement Syriza en Nationale Grecia, in France. la So Asamblea a Nacional en very Francia, broad range of actors. un amplio rango And de actores. today, my main argument El día de is hoy that me particularly posiciono que since the rise particularmente of Trump, desde el the ascenso de term Trump, populism el has término de become populismo se ha less vuelto and less accurate for cada what vez it menos coherente claims to describe, para as well, I describir think, a political liability. y su Now let's credibilidad take a step política. back. In Dando un paso atrás, 2017, the Cambridge en Dictionary 2017, el diccionario de Cambridge called populism the word of the year. marcó al populismo como And la palabra del that año. was a direct consequence of two movements which have Y eso really fue consecuencia propelled the directa de dos term populism movimientos to the top que of impulsaron most el used término populismo concepts in political debates, both academia and non-academia. para utilizar First of all, en Brexit discursos in the políticos. UK, El but primero fue el most Brexit en Reino importantly, Unido the y el rise más of Donald Trump importante, in the US. el We could ascenso de see a Donald Trump massive en Estados spike Unidos. in Como the pueden use of the apreciarlo, term hubo populism, as un well as in repunte en the el uso del término citations of populismo. articles Asimismo, on en los populism artículos e since investigaciones sobre Donald populismo Trump entered desde Donald politics. Trump, que ingresó a la política. Today, El día de hoy, populism is el predominantly populismo used, I would argue, in the social sciences and within es the utilizado social en las ciencias sciences, sociales, inherente a las ciencias primarily sociales, en or primer lugar, mostly in political o science, principalmente en ciencia but it's política, also used in the humanities, and pero as I también es will lay utilizado en out las a bit humanidades later, they are used very differently. y se utiliza So de una for me, the manera questions are, diferente. first of all, Para mí las what are we preguntas talking son about when we're talking about principalmente de qué estamos populism? hablando And cuando hablamos sobre second, and obviously populismo, y related, en segunda, how obviamente, insightful is the term populism today? qué tan interiorizado está el término populismo. So it seems that from the beginning that people wrote about populism, Pareciera que desde un there has principio, cuando la been gente habló, kind of a escribió sobre definitional war populismo, among scholars buscaban on it. una palabra definitoria In fact, entre one los of the most, académicos. De hecho, the uno de los earliest and most más influential writings was in the o late escritores 1960s principales in a edited volume en by 1960 Gellner and Ionescu. And it brought together a very broad range of scholars in terms of regions, aportó but also disciplines who varios worked análisis with the term académicos populism. alrededor del But mundo o almost regiones every sobre el uso del scholar populismo, used a y completely casi cada different uno de los term. académicos And utilizaban I'm un not término just diferente. talking about that No they solo estoy hablando describe them as que different describían ideologies, for como example. No, they described ideologías them very different diferentes phenomena. So y sometimes lo it describían was más que nada como un a fenómeno type completamente of diferente, electoral coalition. como una Sometimes it coalición was the electoral. A style of how veces people era talked, and sometimes it was a la forma en phenomena que in la one gente way or hablaba another. o formas de And ideología. even today, Incluso el día where de I hoy, would argue there is actually donde as much argumento consensus on the term que hay un populism as consenso there sobre is el on término many other populismo terms como that resultado de are varios readily used in otros political términos science, like freedom or que están democracy en la or ciencia política, como la conservatism, libertad, which means there is some consensus conservadurismo, within some y parts hay of un consenso the en academia, but ciertas obviously partes de la not academia, all, which would also be very por bad for supuesto que no en academia. todos lados, y eso sería muy malo Much para la of the academia. writing on populism will still La have mayoría de los que abordan this el whole populismo, section of a hay toda una discussion about sección the different definitions, that there's no de las diferentes consensus, definiciones etc., y que etc. no hay un And consenso I think we can al move respecto del mismo. beyond that.
Creo que podemos avanzar sobre esta discusión y robustecerlo. No debería haber solamente una sola definición, sino tener una sola e ir más allá. La definición de populismo debería haber una sola y no podría ser encauzada a una sola misma. En el momento donde hay diferentes definiciones, podría decir que hay diversas, desde la que llegué a utilizar. En primer lugar, sería el estilo. El populismo es un estilo que utilizan los políticos, hablando acaloradamente, hablando simple. Es una forma de ver el populismo. Tiene limitaciones en el sentido que por una amplia categorización del populismo en este sentido, se podría describir una persona promedio como populista. ¿Por qué definir el populismo como un estilo para ser tan reduccionista por un fenómeno utilizado por políticos? Una segunda definición, o un grupo de definiciones, me gustaría decir, de populismo, ve al populismo como una forma de liderazgo. Esta es una definición que todavía se utiliza ampliamente en la Academia Latinoamericana. And to a lesser extent, Kevin Roberts. And by and large, the argument is that populism is very leader-centric, and leaders... El populismo se centra en el liderazgo centralizado y que el líder comunica la inmediatez en un contexto directo con sus votantes. Finalmente, está la idea de que el populismo es un cierto tipo de discurso. Es la forma en que hablamos, específicamente, y se refiere a la élite. Hay varias otras, y me gustaría decir que un grupo de definiciones que era una transversalidad de coalición de clases a finales del siglo XX en la sociología latinoamericana, y ya no se utiliza en ese sentido como debería. Las diferencias radican en las humanidades. Todavía existe una predominancia de gente que trabaja en la tradición de Ernest Laclau, quien ve el populismo extendido como un recipiente en una manera de políticas donde participan diversos grupos políticos y que se encuentran ahí creando una distinción entre la gente y la élite, el pueblo y la élite. In the social sciences, I would argue, en las ciencias sociales se identifica como un acercamiento del que voy a hablar más detalladamente. En la economía se encuentra una definición bastante específica que ha estado ya por varios tiempo en discusión, que es bastante ideológico, capitalista, liberalista, y ve el populismo como una manera irresponsable de distribución de políticas de distribución económica. Y esto me remonta al trabajo de Kaufman y de otros que ha sido bastante criticados en Argentina, pero todavía se identifica en diversos discursos en Estados Unidos cuando la gente habla sobre populismo económico y se refiere a la redistribución de políticas económicas. Me gustaría decir que un acercamiento ideal es acerca de las ciencias sociales, pero ese es en parte
So, very simply stated, De una manera muy simple, el acercamiento ideal debería ver el populismo como una agrupación de ideas. Y cuando esas ideas constituyen una ideología o por un discurso bastante amplio, mi posición es que las diferencias no son tan grandes. En primer lugar, me gustaría decir que conceptual y teóricamente no hay un discurso que no con ideología. Y estos discursos se analizan y la ideología que encuentran la ideología que cimienta esos tipos de discursos. Los estudios empíricos en un discurso o en una ideología que es realmente interiorizado. Si hay algún actor político que siempre utiliza un discurso populista, entonces para todos se vuelve relevante para un investigador y identificarlo como un actor populista. Tenemos muchos políticos que creen que hablan de la corrupción, que son corruptos o defienden los valores tradicionales. Eso no importa mucho para el político, sino lo que realmente cree y lo que realmente importa. Que para muchas preguntas, ¿cómo te percibes a ti mismo y cómo te percibes públicamente? Mi propia definición es que el populismo es una ideología que considera a la sociedad como el último en grupos antagonistas, el pueblo contra los líderes corruptos, y que debería ser los políticos representantes de la voluntad general del pueblo. Permítanme mencionar dos elementos claves sobre de esta definición. El primero, and both are absolutely crucial to my understanding of populism. First of all, monism means that populists see both categories, the people and the elite, el pueblo y la élite, se homogenizan, que significa que cada uno en esa categoría, cada uno que es miembro del pueblo, cada uno que es miembro de la élite, tiene los mismos valores e intereses. Pero también es moralista. Que la gente en la élite no es de tu clase, no es de cuánto dinero tengas, no es incluso si tienes poder formal o no. Se refiere si es moralmente claro o moralmente corrupto. Ambos combinados explican por qué el populismo es inherente o se intenciona a la democracia liberal. Hago esta definición entre democracia y liberalismo, que no todo el mundo está de acuerdo. Después de dar una clase de populismo en mi clase, y de hecho me gustaría hacer esa distinción y lo hago. Hago la democracia como una soberanía popular de la mayoría. La democracia significa que la gente elige a sus líderes por mayoría, y hago una diferencia entre la democracia liberal, que es el término más sencillo,
y un sistema liberal que incluye la separación de poderes, los derechos de las minorías, el imperio de la ley y medios de comunicación libres. El valor central de la democracia es la mayoría, la tiranía de la mayoría. Y el populismo, refiere que el político sigue a la gente, pero is directly opposed to the core value of liberal democracy, which is pluralism. Liberal democracy is based on la democracia liberal está basada en el valor esencial del pluralismo, y el pluralismo significa que si se piensa que la sociedad considera en los individuos y los grupos de diferencias, cada uno de diferentes ideas, diferentes intereses, acceptable, legitimate. Y todos estos son aceptables, legítimos. And so you might see them as an opponent, but not as an enemy. Se ven como oponentes, pero no como enemigos. Tienen el derecho de estar ahí, tienen el derecho de avanzar en cada uno de sus temas. Porque they see the elite ellos ven a la élite no como un legítimo otro, porque la élite es corrupta y porque ellos son corruptos. Ellos no se supone que estén gozando de los mismos derechos o de la gente pura. Y para el populismo acepta que para las bases de la democracia liberal es imposible tener dos grupos completamente opuestos, y también lo ve como una traición. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando la gente pura se compromete con la élite corrupta, entonces la gente pura es corrompida. Entonces el populismo es fundamentalmente inherente at odds with liberal democracy, irrespective of whether it's left, right, center, or whatever. There are a couple of issues I want to raise. Hay un par de temas que me gustaría. El primero es, déjenme comenzar con there are some new studies increasingly, particularly in political science. Populism studies are principalmente en la política, en la ciencia política. And because they're quantitative, they're dependent on data sets, and quite often existing data sets. And one of the things they do is to make it more useful to or applicable to the available data sets and methods. There are two different ways in which this Hay dos maneras diferentes en que esta definición ha sido aplicada, pero también reformada. La primera, algunos estudios deconstruyen el concepto y toman la parte del pueblo y algunas partes sobre la moralidad, y miden cada uno de estos aspectos de manera individual, y luego hablan, por ejemplo, si se mide cada uno de la escala y se combina, y cada uno de esta escala puede ir tu valor del 0 al 1, y es de la élite es del 0 a 1, si tu valor es en la tercera parte de 0 a si tienes un populismo de 2, por ejemplo, quiere decir que tu gente
But my argument is that you're only populist if you have all three of these components. Right? And so deconstruction is not La without deconstrucción use. no está en But desuso, if you don't have all the three pero si no tienes components, todos los, like if you're not both monist and moralist, and you distinguish predominantly between the people and the elite, then you're not populist. Even if you talk all the time about the people and how good they are, and about the elite and how bad they are, if you don't consider those categories si no homogeneous, consideras esas categorías de manera homogénea, no eres populista. and so as a consequence, I think we Como find consecuencia, far too creo, much populism these days, en- particularly at the encontramos masses. demasiadas categorías de The populismo, second part, principalmente en which las is masas. very common La segunda phenomenon in parte, que es empirical political un fenómeno science, muy but broader común than en that, el campo is what I empírico de would la ciencia call política, es dimensionalism, lo que yo llamo where everything is seen dimensionalismo, as a donde dimension. cada una cosa es vista como And una so sola rather than dimensión, speaking about whether someone y en is vez de lugar populist de or lo not, que alguien es they put it populista o on a no, scale. lo ponen en Say, una well, escala. I have a populism scale Y, that goes from 0 to y la 100. escala va de 0 a 100, But first pero of all, I have a a pesar de esto, major, I would say, philosophical argument here. tengo I'm a un staunch posicionamiento filosófico Sartorian, Giovanni eh, Sartori, the Italian political scientist who respecto wrote a a book Giovanni about Sartori, methods. And what que este Sartori politólogo que escribió wrote sobre métodos, that Giovanni the escribió first question always is que la either or. principal The pregunta second siempre es, question is more or less. o la segunda pregunta Means es that más o first you menos moral. decide whether Se refiere a whatever you que study is or is not within the category si that lo you're que using. estudias So in es our o studies, no first you determine categorizado en is la a categoría que se party utiliza, populist or not. si un partido Only es after populista you o have no, decided that it's solamente populist, si hayas decidido que will es you look at populista, is it more or less populist. se verá si es más o menos And so populista. if you put, however, everything into a Sin scale embargo, si from pones non-populism todo en una escala de no populismo a then you get completamente scores like populista, 10% populist. vas a obtener But what rangos does de that tell us 10% about someone? populismo. Pero eso qué Like, te what does dice it acerca tell de us alguien, about a politician qué that te is dice acerca 10% de un populist, político un if not 10% then populista, that they're not really populist? sino que, que So I no think realmente es populista. deconstructionism Yo and creo que la dimensionalism, deconstrucción both y of them la have created dimensionalidad de are ambos instruments han to kind of creado create a larger pool instrumentos of actors that you can call y, populist. y una base de actores que But se it les also reconoce makes como the populistas, category pero of también hace la populist categoría actors de actores too populistas heterogeneous and increasingly difficult to theorize on. And I cada can vez talk. más difícil de teorizar. Now, there's another issue that is of relevance También in hay both otro quantitative tema and qualitative studies. And that is actually de the question, estudios how cualitativos y central cuantitativos is y qué tan populism importante to es el populist actors? populismo para los actores populistas. Now, that sounds weird, but if Aunque you eso suene put raro, a political, pero if you say that si tú Milei dices is a que populist Milei politician, or es un Kast, or político Trump, populista, what o you're Cast, saying o is that Trump, lo que populism estás is diciendo que central el to a person. populismo es importante o es un punto Because after central all, para esa we define persona, people on porque that después de todo centrality. definimos a la gente con esa But in centralidad. most cases of Pero populist en la mayoría de actors, los be they casos de los individuals or actores be they populistas, organizations, sean individuos o populism is actually a organizaciones, secondary el ideology. populismo les es secundario y es una categoría o Which una comes característica secondary to ideológica. what Christobel and I call the host ideology. Now, the host ideology Ahora, of the la far right, ideología of, central let's say, radical right-wing populists like Donald en la Trump extrema or derecha Marine Le y Pen, populistas como Donald Trump, Marine Le Pen or Modi in India, o Modi is en India, nativism, which is a xenophobic form of es nationalism. una manera, It is nativism that is at the core of how they define who the people are. It's even nativism that to a large extent explains why they think the elite are corrupt. Because they explican cómo la accuse élite es the elite of corrupta. being corrupt by Señalan taking que the la élite es interests corrupta, of tomando immigrants el or interés de others, los global inmigrantes elites, o otros as being élites more globales, important than the interest of the own siendo national group or ethnic group.
So, for a radical right populist, nativism is the primary category. Populism is the secondary. El populismo sería de manera secundaria. Para la mayoría de los populismos de izquierda, Maduro, Morales, la ideología central o la característica central ideológica es la forma socialista. El populismo es de secundario. Los llamaría socialistas populistas, lejos de socialistas populistas, porque el segundo término es lo que define el corazón o el centro. Hay otro tipo de populista, como Minam, que sería neoliberal, que sería su parte central, y nuevamente el populismo sería secundario. Indudablemente, en el mundo existen populistas que no tienen una ideología central. El movimiento de 5 estrellas en Italia tiene características ideológicas, pero son incoherentes, tanto con la derecha como con la izquierda, pero con el populismo siempre han sido consistentes. También lo que se aprecia es que la ideología central define quién es la élite y quién es el pueblo o la gente en el populismo de estos actores. En el populismo socialista, como Maduro o Syriza, la diferencia entre la élite y el pueblo tiene un elemento de clase. ¿Podrían silenciar sus micrófonos? Gracias. Y lo que vemos en la derecha también es incluido en el pueblo contra la élite. Uno de mis principales problemas en estos estudios del populismo en día de hoy es el uso del término de populismo para las organizaciones o los individuos, para quienes el populismo es una característica secundaria. De hecho, me gustaría decir que la mayoría o la vastedad de los estudios en los últimos 10 años hablan del populismo per se y hablan exclusivamente o de manera predominante de la derecha. Example, Le Pen and Trump and Bolsonaro or something. But they're not studying populism per se. Pero no están estudiando el populismo per se. Of populism. And within that subset of populism, nativism y en ese armado del populismo, as a side point, this is not just academically important. Este es un punto de vista. I think it's also politically important. Creo que también es académico y políticamente importante. El populismo es utilizado como un eufemismo para el racismo o el nativismo. Es un término más suave. Lo que vemos estos días en la extrema derecha es que se ha vuelto más poderosa alrededor del mundo. Los medios de comunicación cada día se espantan más al llamarlos racistas. La extrema derecha de los lectores, estos políticos o sus aliados, no los mencionan como populistas. La mayoría de estos actores de extrema derecha están muy felices con ser llamados populistas, porque el populismo tiene una connotación negativa en el establishment que puede ser muy fácilmente explicada su funcionamiento para el pueblo o para sus votantes. Mis preocupaciones políticas son secundarias, pero el punto clave es que el populismo es secundario. Si tienes un armado del populismo mucho más preciso, si comparas
Correa, Morales, Chávez. Estás comparando de izquierda, populismos de izquierda. Similarmente, si comparas Bolsonaro y Trump, estás hablando del ala derecha, populismo del ala derecha, y tienen características que no comparte el populismo de izquierda. Y mucho más, de manera más reciente, sobre la definición. So I've said it's a secondary issue, but you can still be very populist. In the sense that A pesar de ser una segunda categoría, el populismo puede ser bastante populista si consideras a todos los demás como la élite de manera homogénea, corruptos, y todavía con una ideología dominante o central. Si observamos las últimas décadas, particularmente la última década, el populismo no es tan fuerte en aquellos donde llamamos populistas. Uno de estos ejemplos que me explico, volteamos a los partidos de izquierda en Europa. Y en varios casos, en Alemania, el Partido Socialista en Países Bajos, el populismo está algunas veces presente en algunas campañas, pero no fue una de estas características definitorias que estuviera ahí, que como lo fue en el caso del Frente Nacional o en chavismo. But we also see that it isn't particularly Pero también consistent. apreciamos que hay una consistencia particular en algunos otros casos. Por ejemplo, Bolsonaro no era necesariamente populismo, pero no era tan populista en el 2018 en su campaña, pero en su reelección, o como Erdogan en Turquía, donde casi mezclaba el populismo con el islamismo. A veces enfatizaba en sus campañas más el islamismo, en otras el populismo, y se diferenciaba en cada una de sus campañas. Pero también lo que apreciamos, y que es algo muy lógico, es que una vez que un partido es llamado populismo, se normaliza y se vuelve menos populista. Vemos a Syriza en Podemos, populismo de izquierda. También vemos en Suecia, o vemos a Meloni en Italia. Y esto es muy lógico. De manera tradicional, la extrema derecha fue excluida por todos. Y ellos crearon esta atmósfera de todos contra uno y uno contra todos. El día de hoy, en la mayoría de los países europeos y de otros lados, la extrema derecha está en coalición con la derecha tradicional, y es una coalición, es parte de la tradición de la élite. Y lo que vemos y que cada vez hay menos uso del término del pueblo contra la élite, y una élite que no está calificada, y la élite está cada vez más con la extrema, con el ala derecha. Y esta no es una distinción populista. Esto solamente es una distinción de izquierda y derecha. Piensen, por ejemplo, Bolsonaro en 2018 no estaba atacando el establishment económico de Brasil, porque estaba en coalición con ellos, estaba en coalición con el establishment económico y con los liberales. Cuando se distanció de ellos, comenzó a ser incluso más populista. No solamente el populismo es una categoría secundaria para aquellos actores que realmente son populistas. También tenemos varios actores populismos
que se identifican como populistas en la literatura, que realmente nunca funcionan como populistas, como Lula, que nunca fue populista, Bernie Sanders, Jeremy Corbyn. Siempre hay cables de distinción. Y como lo mencionaba, de intereses de clases y de moralidad entre el pueblo y la gente, pero también apreciamos que los partidos que son formalmente populistas o que lo fueron populistas ya no lo son. Y esto como consecuencia de una normalización de la corriente. Vamos a la pregunta definitoria, que es una pregunta que salta en varias de estas discusiones sobre populistas. Debemos abolir el término. Esto se ha argumentado desde un principio. El populismo no hace sentido porque cada uno que lo utiliza de manera diferente y no hay ningún consenso sobre la definición y se debe hacer algo. Considero que hay varios argumentos en contra de esto. En primer lugar, sí menciono que hay un consenso creciente acerca de la idealización del acercamiento desde estas disciplinas al populismo, y que hay otros términos como democracia. Another reason why I'm not overly convinced by this critique Y otra de las razones por las que no estoy convencido de estas críticas. En el debate público, la gente utiliza este término para todo. Claro, eso sucede y no puedes controlarlo. Pero nuevamente, término como democrático, que teníamos la República Democrática Alemana, que era totalmente totalitaria, la República Democrática del Congo, y los términos se van construyendo y se construyen en el público debate, y no hay nada específico con el populismo aquí. Sin embargo, lo que sí creo que no deberíamos usar el término populismo si no está claramente definido. Y por supuesto, pero para mí, muchas de las definiciones que son actualmente utilizadas de populismo no son particularmente útiles. Si vemos el populismo como un discurso de cómo habla la gente del pueblo, but by and large doesn't require some homogeneity of these groups and doesn't really require that it's central to your broader ideology and how you argue, I think it's useless because by and large every politician will be populist to a certain extent, and that doesn't tell us much. Right? I do think that populism, que el populismo claramente, si define claramente, y no tiene que ser mi definición, pero define claramente, en donde también puedes identificar de manera clara a un no populista. Tiene un uso específico. Se refiere a un aspecto de la mayoría de los actores populistas y no el más importante. Sin embargo, lo que creo siempre he sido comparado. So in both parts, you see a rise of some form of nativism with the Ves Nazis. El ascenso de la ideología de nativos en la extrema derecha en el día de hoy, y algunas corrientes emergentes de marxismo y del origen del comunismo. Syriza, Podemos y el chavismo como ejemplos del día de hoy. Creo que es significante de este marxismo nativismo en el siglo
con el So populismo in the a early inicios del 20th siglo XXI. century, fascism and National Socialism were not populist. They used populist rhetoric at times, but essentially, fascism in whatever form is based on the leadership principle, where the leader is superior to everyone else. In populism, the leader is En el identical populismo, el to líder everyone else. es idéntico a todos los demás. Marxism-Leninism was also El like marxismo y that. el leninismo It también saw the estaban Communist relacionados a Party esto. as Es el like the Partido avant-garde Comunista of the working class that knew identificado what con the la clase real trabajadora, interests of the working class were, which the working porque class sabía los themselves intereses de la clase didn't trabajadora y understand. la clase trabajadora en sí mismo So they were not part of the people. no eran parte They del were pueblo, above them. They were leading them estaban por in. encima, los Technically, lideraban para el populists camino. never lead or Y el follow populismo because nunca they're one dirige o with the sigue people. porque es uno solo con la gente. So the fact that today we El don't hecho de que al have día de hoy nativism and no Marxism tengamos prominently in the nativismo y leftist marxismo form, but rather in predominantemente en estas élites, populist form, which pero en adopts una forma elements of the populista democratic discourse, I que think tells adopta us a lot. elementos del discurso It democrático. says, first of all, how democracy has become hegemonic. It is the Refiere norm. cómo se ha vuelto hegemónico, I'm cómo not se ha vuelto la saying that norma. actually most democratic regimes are truly No estoy democratic, diciendo que that la most mayoría de los democratic regímenes political democráticos actors are sean truly democráticos democratic, o con actores but democráticos que sean they realmente use democráticos, democracy pero utilizan la to win democracia support. para And they ganar are, to a apoyo certain extent, y beholden de to cierta it. manera están extendidos para Whereas mantenerla. the Nazis could abolish democracy, could abolish elections. That is much harder to do for populists, because populists claim to be the voice of the El people. populismo aboga por And ser if la you voz are del the pueblo. voice of the people Y si eres la anywhere in voz del power, pueblo, you should be able to win whatever election. vas a ganar cualquier elección que te propongas. So the reason why, for example, Donald Trump La and the Republican la Party at the razón de por moment qué Donald is Trump pretty much trying con to el destroy Partido democracy Republicano in the US, está but intentando destruir la nevertheless democracia, pretends to do that pero nunca in the pretendió eso, name of saving democracy, en el nombre de salvar la is democracia. not just some kind of pathetic lie where they themselves think that. No, they need this because their voters are Son votantes, supporters of son democracy. apoyo They de la don't want democracia. an authoritarian regime. They No quieren want the conocer un régimen populace autoritario, to give the quieren voice to the people. que el And so populista that le dé la voz al aspect, pueblo. Y ese aspecto, like the populist justification el of certain populismo policies. Think about the anti-woke agenda, for example. Now, lo, the lo agenda capitaliza. itself Piensen en la agenda is woke. as old as anything. La agenda en sí mismo lo es The todo, Catholic en sí Church misma. has always been La against Iglesia Católica siempre homosexuality, está has en contra de always been against de la gender homosexualidad equality, obviously is y against de la igualdad de género. Y transgender obviamente people, también está en contra de la gente as has transgénero. conservative groups been too. Y That is estos not grupos interesting. conservadores, Right? What is interesting is that this lo que es anti-woke agenda interesante today es que esta agenda is woke being el día de sold hoy in a está siendo populist narrative. vendida en una narrativa populista. And the reason, one of the reasons, is that Y the una de las religious razones narrative is just not enough es anymore. que la narrativa There are too religiosa no es few people suficiente. who are Hay muy so poca deeply gente religious that que that es is enough. sumamente religiosa And y so eso es what they, suficiente. and they're also not conservative enough. So what they Y need que now tal is vez this, and this populism no gives son them. lo suficientemente This is conservadores. problematic because there is Esto es some problemático corrupt elite porque hay that uses alguna élite this to corrupta que stay in utiliza power esto and para marginalize mantenerse en others. el poder. So again, populism doesn't tell the whole story. El In some populismo no cases, cuenta la doesn't historia even tell completa. anything of the story. En algunos But in casos other incluso no dicen parts, nada de la it historia, does pero en tell otras us partes part of the sí story nos of dice a contemporary las partes actors. de la And historia its de los current actores significance contemporáneos, also tells us something about the broader state and pero support su for democracy, situación particularly if you compare it to the early 20th century. también nos puede And contar that is algunas all I have. partes relevantes del actor. Muchas gracias, doctor. Bruno, si podrías traducirle esto al doctor, por favor.
Muchas gracias por su intervención, doctor. Es muy enriquecedor para este seminario conocer su perspectiva, como hemos conocido la de otros ponentes. A continuación, lo que vamos a hacer es un diálogo entre todos los participantes. Lo que haré es leer las preguntas que tenemos en el chat para que Bruno se las pueda traducir. Yo se las leo, Bruno se las traduce al ponente y si Okay, puede. just one small point. I think that Alejandra is not muted at the moment. I still hear her speak in Spanish. ¿No me escucha? No entiendo. Okay. No, al Bruno, revés, que no te... No pasa nada, es que nos están escuchando de manera simultánea y como se escucha la voz de fondo y la voz fuerte, nada más era confusión. Todo bien. ok, ok, ok. Bueno, coméntale eso ahí al doctor Casmo, por favor. Listo. Ok, entonces le haría la primera pregunta de Andrea Samaniego, de la doctora Andrea Samaniego. ¿Cuál sería la diferencia entre populismo y demagogia? Demagogy. So allegedly, I mean, demagogy is probably La poor defined demagogia than populism. es más But pura que el populismo, demagogy kind of pero argues la that demagogia podría decirse you will say whatever to kind of get supported. que dirías lo So you que will se tenga promise que decir anything para to ganar apoyo, everyone. prometerías cualquier cosa a cualquier persona. And there are populist politicians who are Y demagogic. hay There are also non-populist populistas politicians who are y hay demagogic. actores I políticos think populistas it's también simply something demagógicos. else. For demagogy, Creo que you simplemente don't es need to algo make a más. distinction Para between la popular demagogia and no tienes elite. que hacer una distinción entre el pueblo y la élite. Demagogy, by and large, La simply means demagogia that es you say ampliamente whatever to get supportive. que dices lo que tengas que I decir think para the ganar whole el apoyo. interpretation that populists are Creo que toda la interpretación del demagogues is populismo y la partly demagogia normative, es parcialmente reflects normativa a very strong anti-populist consensus within the literature. y con los ciertos And consensos en la again, my literatura. issue is like Nuevamente, the el tema es interesting thing is sobre someone like Donald Trump, for example, would be called a algunas personas como demagogue. Donald Trump serían But llamadas Trump demagogos, regularly says things that are completely unpopular to his audience. pero My Trump es favorite ampliamente example was impopular a para su couple of years audiencia. ago when Uno de he mis ejemplos es que came hace un back par into de place. años, He cuando was doing one of volvió his a la carrera, rallies and he was starting eh, to brag about the COVID vaccine because he se hablaba believes that sobre la vacuna del demagogues COVID, que single-handedly él created creía, that. But it was during his presidency that the federal state y durante su funded presidencia for de the en los fondos investigations of COVID, federales para and investigación he del was COVID. booed because most of his audience doesn't believe in COVID Y la and thinks mayoría that de the su vaccine audiencia is no le evil. creía en el COVID y And he creían que la vacuna era literally said, mala. like, Y yeah, él yeah, I literalmente lo know you don't dijo, like this, yo sé que no les but gusta esto, pero right, and so he stood his ground. We have had other populists say things tenemos to otras cosas que audiences decir that are acerca del not populismo a la necessarily audiencia popular. que no son necesariamente So populares. yes, the populists, there undoubtedly are more demagogic populists than En ese demagogic sentido, hay non-populists. But más there populistas are demagogos que populists who are demagogos no demagogic, populistas. and there are populists who are non-demagogic. So they're different Y hay things that make populistas que them no son demagogos. non-populists. Y hay diferencias que, que asentar. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Quisiera abrir el diálogo también acerca de la discriminación necesaria en los análisis diferenciados sobre este fenómeno en Europa, por un lado, y en América Latina, por otro, ya que podría entender que los contextos son altamente diferentes. Esto lo pregunta David Porras. Bruno, si pudieras traducirle la pregunta, por favor, al doctor.
Si quieres leer la siguiente, porque ese era como un comentario, Ale. Ok. Eh, la siguiente pregunta que le formulo, Bruno, si pudieras traducirla después. ¿Quién establece las reglas morales? ¿Estas reglas pueden cambiar a partir de las necesidades coyunturales? ¿Quién determina las personas moralmente correctas e incorrectas en el populismo? ¿Sí pudiste traducirla, Bruno? Sorry, I didn't get the first one. You became like the volume went down on the second one. So the first one, who sets the moral groups? Is that correct? Okay. What's the Un second? segundo, Alejandra, estamos delimitando las preguntas con el... Sure, I followed it. But okay. Okay, that seems to be the same question as the first one, but the populist decides everything, right? The populist decides who the people El are. populista decide todo, el Who the populista elites decide are. The quién es quién, populist que decide quién es la decides élite y what el populista decide constitutes being qué good and what constituye constitutes being lo bad. ser bueno y qué es ser And those malo. are always Y aquellos culturally que siempre de dependent, manera cultural and dependen sometimes subculturally dependent. de esto y a So veces de take, manera for subcultural. example, when you talk about Por the ejemplo, people, the good people, hablábamos del pueblo bueno, el then, pueblo puro. for example, any Entonces, type of un ejemplo es que Protestant cualquier tipo de community, at the protestante very least, o la comunidad hardworking would be protestante something that's es muy very important, trabajadora, right? y que es algo muy importante, And if you talk about what is corrupt, like, so que sería there corrupto. are vast cultural Hay differences between what type of diferencias politics is seen vastas as corrupt que serían, or not, que políticas o right? What políticos is serían vistos considered como corruptos o clientelist no, politics, for o que example, is seen serían as corrupt considerados in como políticos Finland or the clientelares y Netherlands, serían vistos como whereas políticos it's seen as corruptos good en Finlandia, politics in pero other serían vistos quizás Scandinavian. como So if en the algunos países populist, and sudamericanos it's como important buenos that the políticos. populist, of También es course, importante que el imagines populista the people, just like the imagine al pueblo, nationalist imagines the como nation, el just nacionalismo like the imagina la socialist nación, imagines the working class. But como el socialismo imagina la imagination clase slash trabajadora. La stereotypes are imaginación only successful diagonal estereotipo if también es they work on the triunfa basis of some elements si that are trabaja easily con la base de recognizable, algunos elementos que son right? reconocibles. So if what we often see is that Lo it's que not that usualmente good vemos, people don't que el exist. pueblo, la gente No, no the existe. people as defined El by the pueblo populace es are a definido por subset el of populista what constitutes the whole population. y And define so qué one of the constituye things la that you see población. very strongly here Y in the alguna de las US, cosas que se ve where it is bastante fuerte en los racialized, Estados Unidos because es Trump la is cuestión de beautifully raza o el first racismo, porque and the Trump populace second, ha is hecho that esta good agenda y el people populismo va en segundo live in lugar. Y la certain gente buena o el areas, pueblo but not bueno in vive others. en ciertas áreas, pero no en The otras. people live in the heartland, Entonces el and the pueblo heartland vive is the en el Midwest Heartland, and the que es South. la parte The fuerte en el sur. people do not live in La New York or gente no California. vive en Nueva York o en California. El pueblo Right? no vive en And Nueva York o en so while California. these people are very much the same, not in the Aunque interpretation esta of the gente es populist, mostly because es muy it's similar, minorities there. no en el imaginario del So populista. A, Entonces, it's populists who said it, and it's el populists who populista can es el que change pone it. las reglas Now, for normales, las populism reglas morales, y itself, I es don't el have mismo el que las puede necessarily the cambiar. best example, but you see, for example, nationalism, who is part of Por the ejemplo, el nation, nacionalismo, que es parte changes de la through nación, time. delimita quién es parte de Right? la nación o Here no in y the cambia a US, través it del was tiempo. white Aquí en Estados Protestants, Unidos eran white los protestantes blancos, Anglo-Saxons.
y anglosajones, And then it became y con el tiempo se volvieron cristianos, white Christian Anglo-Saxons. And then it cristianos became white blancos Christians, anglosajones. which no longer included just the English. So these categories always change. Like the working Estas class categorías was siempre also a cambian, como la concept clase that was trabajadora, stretched in y como certain un cases. concepto, Mao most famously added the peasants to it. como en el de Mao, que So, incluía a los as campesinos. in almost all categories in ideology, En casi todas las it categorías, en is las the ideologías, political actor who es defines el and actor redefines. político el que define y redefine estas reglas. Muy bien, muchas gracias. De Sandra Milena Osorio, ¿qué opinión le merece la forma que trata de estúpidos el presidente Trump a algunos periodistas y al pueblo y a otros mandatarios? Y faltó la otra pregunta. ¿Cuál es la relación entre el populismo y la degradación de la democracia? Sí, ahorita se las preguntamos. Yo creo que primero, No, es que esa no la habíamos leído, ese fue el comentario, o sea, Ah, sí, sí, sí. pero no la leímos. ok, ahorita. Yeah, let me start by Trump, which is theoretically much less interesting than anything else. So one of the big problems of Uno de los grandes problemas most media debates, but also a lot of de los academic debates debates, certainly de los political medios de science, comunicación y de is la that we academia, como lo es la generalize ciencia a lot política, on the es que basis of the US. generalizamos muchísimo las bases And las so bases one de of los the Estados things that Unidos. you saw Y this una at de the las discursive cosas level is que that we started to en talk nivel about discursivo que empezamos a the dialogar, Brazilian Trump, right? como el Bolsonaro, Trump or the brasileño, que es Argentinian Trump. Bolsonaro, o el Trump argentino. But the US, first of all, is an incredibly Pero los Estados Unidos, complex en primer political lugar, system, es un very sistema unique, político sumamente complejo, very bastante difficult to único generalize on. y bastante But difícil de also, generalizar. Trump Pero is también truly a Trump, unique politician. Trump es un And I don't político think único in my y no creo lifetime I've ever que seen en mi tiempo de anyone vida alguna similar vez haya visto a alguien come to similar this type of powerful position. de tener esta Unlike posición virtually tan every poderosa. other one, virtually, I'm saying, they are beholden, Los otros politicians in general, but also son populist políticos politicians, en are general, beholden también to either a políticos party or some other populistas, power broker. y tienen alguna So, otra categoría de poder. even people like Milei, Incluso la who gente como has Milei, power brokers que that tiene poder helped him, Bolsonaro, Cast, y of que course, tienen at the poder, bottom Bolsonaro, of Cast, the post-Pinochet party, as are many que son others. incluso el Well, partido de this Pinochet. is not the case for Trump. Sure, he Este no es el caso could de only get Trump. elected because he ran on the ticket of Solamente the él Republican pudo, Party, but solamente él pudo ser he electo went to war porque with participó everyone por parte in the del Partido Republican Party. Republicano. He doesn't care one iota about what happens to anyone else but himself. He doesn't care whether the Republican Él Party no le survives. He importó doesn't care si whether sobrevivía el Republican Partido Republicano. politicians survive. Él no le importaban And los so políticos republicanos. Trump En ese sentido, is Trump. Trump es Trump. He's also the first politician who Él también is es uno del completely primer político uninterested que in es politics. completamente Doesn't read about it, desinteresado en las doesn't know políticas. much about it. No sabe sobre Often ello, no lee has sobre little ello, interest in it. tiene The muy first bajo interés en presidency, ello. it was very clear that Eh, there were only a Se vio muy claro en couple la of primera things that he presidencia focused on, and then often for a short period of time. que solamente se And enfocaba he's en pequeñas cosas por incredibly periodos cortos de tiempo y es Like una persona everything about increíblemente him, instintiva y todo es he acerca de él. cannot get above himself, which No puede ir made por easy arriba encima because de él. Esto es muy he, sencillo. as said, he is not beholden to anyone else. It's not as if Él no está other atado a nadie politicians más. don't have an ego. Most have a huge ego,
La mayoría de los políticos tienen un ego enorme, pero pertenece a un partido o a algún otro sujeto político que tenga poder por encima de ellos. Trump y sus acciones son verdaderamente extremas y la mayoría de ellas, creo, son espontáneas. Él no se levanta y piensa, voy a humillar a Zelensky hoy. Él no piensa más allá de que se va a reunir con Zelensky, pero conforme la interacción se va desarrollando, él solamente va tomando las acciones. La manera en que el ataque es diferente, que él ataca. El populismo de derecha o de izquierda siempre va en contra de los medios de comunicación, porque ambos se quedan en el camino del poder. Yo fui electo por el pueblo y ustedes no lo fueron. Entonces ustedes no tienen un mandato democrático. Y los medios de comunicación, de manera antagonista, siempre va a haber dos opiniones. La mía, que es la opinión del pueblo puro, y la otra, que por definición es de la élite corrupta. Y porque son corruptos, no merecen esta clase de empatía. Si no estás conmigo, es parte de la élite corrupta. Él ataca, en ese sentido, él ataca como los populismos, por ejemplo, Meloni, y ataca los medios de comunicación. O Orbán en Hungría. Es mucho más que en otros contextos se maneje de manera estratégica. Trump actúa como un bully. Te pega en la cara y grita y espera o asume que nadie va a contestarle. Y eso es. Esto no es plan de un plan maestro, no. Creo que sus modales son característicamente específicos, pero sus políticas o sus objetivos son bastante similares a aquellos de los populistas. Democratic erosion, populism, democratic erosion. Yes, there is a very clear link. El populismo y la erosión democrática. Hay varios actos populistas deteriorando la democracia. Tenemos, por un ejemplo, Chávez, Maduro, tenemos Orbán, Modi, o claros ejemplos, por supuesto, Trump. Pero también hay gente que no es populista, dañando la democracia, como Putin. Creo que Erdogan no es realmente un populista, pero también desde el 1911 tenemos varios fundamentos elementales de la democracia liberal y del terror, la guerra en contra del terror. Y realmente creo que and improved authoritarianism. So I think democratic erosion Creo is que not la erosión democrática no es exclusiva del populismo y es importante que en la mayoría de los casos las reglas populistas en coalición con las corrientes existentes piensen que en Estados Unidos la élite económica tradicionalmente conservadora piensen acerca de Bolsonaro, que gobernaba en parte con los conservadores. En la mayoría de los casos, la erosión democrática proviene por lo menos con ayuda.
de todos aquellos que se supone que deberían protegerla. Ok, a ver, voy yo, Bruno. Hola, doctor Mood. Pregunta la doctora Grecia Cordero. ¿Cómo se diferencia su propuesta respecto a Rosan Balón, por ejemplo, quien ve a la ideología como sinónimo de cultura política? ¿Qué otro sinónimo encontramos en su propuesta de ideología? ¿Credo? Al estilo de Donald McRae desde aquel coloquio de populismo de 1969 en la London School. Bien, se lo traigo. Yeah, I mean, so the term ideology is also one that has various connotations. So political science is not particularly and La was for a ciencia long política time no es no fan of ideology. By and large, argued in rational choice theory that everything is cost benefit analysis. Then there are a lot of people on the right who see the term ideology mucha as gente en la Marxism, derecha cree que which is intenta problematic. conceptualizar el marxismo, que es problemático, So y in cultural politics, of political culture, en for las example, políticas culturales o de manera is a cultural pretty vague term, but I would argue es un is término at the bastante very vago, pero les least diré que por lo ideologically menos infused. And so se I empapa de think manera ideológica y creo quite often the que difference de is not manera big, whether you use que esa ideology. diferencia no es tan For grande. me, if you Para see mí, populism primarily si as ves a el set of populismo ideas that de manera como una agrupación de is built ideas around que the se opposition construye of en homogeneous contraposición of a moralist opposition of homogeneous de una categories oposición in the people group. moralista. You kind of work in the same tradition. And I think a lot of the differences in how we then approach it Y has las to kind diferencias of de cómo nos do acercamos with how you o qué podemos research. hacer, So cómo I tend to have a investigamos. relatively more specific definition Tiendo a because I pensar en come out of the una study of definición political parties and party ideologies. And so I want to be acerca de able las to ideologías measure políticas it y los partidos in a políticas y ser qualitative capaz way de medirla in real existing documents. en If you're documentos more realmente of a existentes y poderla philosopher, plasmar. you can let populism float above Si people. si fuera un And filósofo, they el don't need to populismo be pensaría found que flota sobre el in a pueblo concrete way among y no necesito encontrarlo en una actors. manera firme entre los actores. So to me, a lot of these Para mí, distinctions muchas de estas distinciones are at that level. To be están en honest, un I nivel don't muerto. exactly No creo remember the exactamente McRae chapter recordar of el that book, McGrew, but el that was the capítulo book de I McGrew mentioned earlier, which had like y tal vez el wildly libro que vague mencioné definitions. previamente But McRae might have de been que the abarca one that las used definiciones. ideology. I personally think that most of the definitions, even if they Creo que emphasize la mayoría other de las elements, definiciones enfatizan also otros elementos, emphasize también ideology. And there are very good enfatizan la examples. Ken ideología. Roberts is Uno one de los who mejores ejemplos es wrote Scan a lot Roberts, about so-called que neoliberal escribió acerca populism of the mucho 1990s del populismo with Minem, de los 90. for example. And he combines both this leadership idea of Wayland with an ideological kind of opposition between the people and the elite. Muchas gracias. Bueno, el doctor Casmut se tiene que retirar. Le vamos a hacer dos últimas preguntas. Javier Arzuaga pregunta, si la categoría incluye posiciones políticas tan disímiles, ¿no sería mejor hablar de una época populista?
¿No cree usted que el populismo es la forma de hacer política de la mayoría de los políticos en la actualidad? Y la doctora Ana Luisa Trujillo nos explica, bueno, está en inglés, no sé si tú la quieres leer, Bruno, está en inglés en el chat, o yo la leo. Sí, sin problema. Super. No, profesora, por favor, adelante. Okay. I have two questions. Is there an antidote to this? In other words, is the effect of social networks on democratic process a breeding ground for populist leaders? And what about with the effect on of economic inequality and something that you already pointed out in your exposition, this is with which is the discrediting of the elites? Okay, yeah. I can read the English question, but the question from Javier wasn't translated yet. La repito, es No, profesora, todo bien. Ok. Okay, so first of all, to Javier's question, Para comenzar, para la pregunta de Javier, es importante nuevamente los términos. Varios términos son aplicados. Somos lectores democráticos e incluso conservadores, socialistas democráticos. No es específicamente el populismo, pero el artículo que introduce mi definición, el nombre del artículo era Las guías del populismo y refiere que el populismo ha sido más que nada utilizado más que definido. Pero sobre lo que vivimos en una era populista, no en el sentido de que cada uno es ahora populista, pero en el sentido que cada uno utiliza elementos del populismo. Por ejemplo, algunos actores hablarán del pueblo de manera homogénea. Algunos otros tendrán un discurso antiélite bastante fuerte. Y el espacio entre el líder y los que siguen no es exactamente discurso populistas, pero tienen elementos del discurso populista. Y mi posición es que en ese sentido el populismo se ha vuelto no necesariamente hegemónico, pero sumamente dominante. Donde la gente es homogénea, es algo que encontramos en muchos de estos discursos estos días. En los columnistas, en otros elementos, en este mismo artículo también refiero que no solamente el populismo es en políticas, también lo vemos en los medios de comunicación, en los programas, en la cultura popular. Y algunos de los ejemplos que di es Big Brother, which incidentally is my country's biggest, I think, cultural export in ever. It was developed in the Netherlands. En donde se exporta demasiada cultura, que es a México. Big Brother is that we watch ourselves. Big Brother es observar, observamos al pueblo. In the 1960s, 70s, you didn't watch en 1967 observábamos el pueblo, observamos gente particularmente, cómo era la gente rica y famosa. El día de hoy tenemos más y más de estos programas de gente normal.
We also have it in a lot of media programs, for example, where En muchos programas en los medios de comunicación, cuando solía haber un programa político en la televisión, había un presentador y un invitado que usualmente era un experto, una figura pública que era un profesor y que explicaba al público. Actualmente es muy común que se le pregunte al hombre de a pie, donde se le pregunta un tema sumamente complejo a la gente de a pie y le pregunta a una persona al azar en la calle, en el centro comercial, y la persona contesta. Y luego van con un político y le preguntan y solamente le preguntan cómo o intenta justificarse por qué estamos en esta situación. De una manera puramente populista, se va con la persona en la calle y se asume que lo que dice es lo correcto. Y entonces el político desde un principio es el sospechoso y tiene que justificar por qué está ahí o por qué estamos ahí. Al mismo tiempo, el populismo no es que domine todos los campos. Es sumamente dominante, pero no domina todos los campos. El pueblo está en contra de la inmigración y también vemos por qué el multiculturalismo ha fallado. El buen pueblo es calificado como nativos. No escuchamos de populismo durante el COVID. No íbamos y le preguntábamos a la persona de pie durante la pandemia. Y íbamos y preguntábamos a los especialistas. En la mayoría de los países, la confianza en las élites en su momento en Europa, Ucrania y Rusia son temas actualmente dominantes. Y en el campo militar europeo, el apoyo hacia Ucrania en contra de Rusia era un tema principal. Nadie le preguntaba a la gente lo que quería escuchar. Todo es decidido por las élites, por las políticas, perdón, por los políticos. Creo que es importante observar que el populismo es usado usualmente por los políticos tradicionales, pero no en todos los campos. Finally, the question for Anna, there are two questions. Let me first say about the effect of economic inequality. So there's a lot of debate, again, mostly with regard to far-right populism, whether this is about either economic inequality or cultural backlash. With regard to the far right, there is an abundance of empirical evidence that this is about Hay mucha evidencia immigration, empírica not about economy. Now, of course, que the two are se trata sobre related, inmigración y no depending sobre on la the mind economía. of your average citizen or voter. But we do know, for example, from the Trump electorate, that Pero para el electorado de Trump, economic inequality was a minor la concern inequidad económica fue among menormente among concebida Trump voters. And entre los many votantes de Trump Trump. voters Y varios de los were votantes de worried Trump about where the estaban economy was preocupados going, dónde estaba but yendo la were economía, not worried or pero no negative estaban about their own preocupados o economic no tenían situation. una visión So negativa sobre la this situación actual económica. discourse of the marginalized like worker Este that votes for curso de los the far right marginados o de los is the trabajadores que best votan para la extrema derecha stereotype. Yes, es el mejor in many estereotipo, sí. cases it En is varios white working temas, class, and particularly la clase them that trabajadora blanca, disproportionately vote for the far right. But the electorate of the far right is a majority pero el something electorado de else. la extrema Because derecha again, espera many of algo these más. people find their own economic situation positive, but are worried that the country goes in the wrong direction. Now, a lot of research has shown that that is very partisan.
if your party is in government, you believe that the country is going in the right direction. And if your party is not in government, you feel that it's going in the wrong direction. So obviously, given that populist parties in most countries are in opposition, populist voters largely feel that the country is going into the right direction, but it doesn't speak directly to them. Now, is there an antidote? That's obviously the question that is always asked, and either I don't have it, or no one listens. But I would argue that I don't have it. But let there be one thing: copying populists doesn't work. Jan Werner Müller writes something that I really find incredibly insightful. We should talk with populists, but not like populists. And what that means is that you should listen to the complaints of populists and people who support populists. But that doesn't mean that you should offer similar solutions. I think a lot of the mainstream populism, which is largely opportunistic, is inefficient for or is ineffective for them electorally. Like, people don't go back from the populist party to the mainstream party because that leader has said some populist things. But it is effective in strengthening the populist sentiment among society. If you talk like the populists, and if you're also going to talk about an out-of-touch elite as if they are completely homogeneous, who disregard the people, so they are kind of corrupt and look down on you, you create hostility within your democratic system. I think most of this opportunist populism of the mainstream follows from an underestimation of the people, which is very common among politicians and certainly the case in much of Europe. And there's this idea that the people are kind of stupid. They don't really understand what their interests are, and they're very easily swayed by demagogues. And this discourse is very strong about Trump, right? That this is the idea that, well, if we really show people what Trump means, then they will not vote for him, right? If they know that he's really mean against immigrants, right, they won't vote for him. Now, what we see at the moment is that, like, actually Trump support has gone down among non-MAGA voters on a lot of issues, but not on immigration and not on authoritarianism, because they love it, right? But among the establishment, there's this idea that people are simple and easily swayed, and therefore we have to be populist. We have to speak simple and make promises we can't keep, but that they think like they want to hear. So it's a combination of populism and demagogy. And I think if you don't trust the people to make a decent choice, you shouldn't be a Democrat. Democracy cannot work without trust in the people. And that doesn't mean that you think that the people are homogeneous or pure. No, what it means is that you either think that the elite will also make poor decisions, which is my position. I'm a Democrat mostly because I don't trust anyone to be good enough, pure enough to hold the power by themselves, right? But I'm also a Democrat because I believe that if you take the people serious with all the different groups, that they will overall make decisions that are decent. Like, they won't always be my decisions, but that, like, my position is also rarely the majority position. But these are acceptable morally and politically and democratically, like, acceptable positions. And so first and foremost, you treat the people as adults.
But that also means that you hold them accountable. Like one of the things in this populist era is politicians hold the people not accountable. They always say, "Oh, well, the people are always right." Why are the people always right? Like just makes no sense. Or like the people are voting and are very fragmented. And so the only way to make a government is by a very broad coalition. And then people get very upset that there is such a broad coalition. Yeah, because everyone voted differently. I mean, like we have to, in that sense, like also treat them also say, okay, you have this power, but with that comes the responsibility to like live with the consequences. If you voted for a liar, right, then this liar doesn't betray you. That's your responsibility. You should have known this. Or at the moment, like a lot of people here are upset because Trump introduced tariffs. They say, well, I didn't vote for that. Well, tough luck, but you actually did. Because Trump has been talking about tariffs since 1990, pretty much. Right? And so now it is, well, these poor people are being betrayed. No, right? You took a gamble and you paid the price. And if we don't take people responsible, serious, and we hold them responsible for their own actions, you can't have a serious democracy. So I don't believe that you need to be populist to defeat the populist. I think you need to be coherent and ideological to defeat populist. And that seems to be far more difficult for most politicians than to be opportunistically populist. Gracias. Thank you very much, Professor. Let me, can we have like 2 more questions because they are really interested in what you are saying? 2 more. Yes. What examples do you point out according to the ideas of the woke agenda for parties or populist leaders? That'd be the first one. The second one would be, well, thank you for your great presentation. In Mexico, many academics have pointed out that the ex-president Andrés Manuel López Obrador was a populist. Do you have some ideas about it? Do you believe that he complies, he is, or he complies the criteria to be called a populist? Ya le traduje las 2 últimas preguntas. El doctor I didn't fully understand the first question. There was something about wokeness, yes. but I didn't understand what the connection was to populism. Well, the question is, what examples do you point out respect or regarding the implementation of ideas or the woke agenda by parties or populist leaders? So that's a question about wokeness. Yes. Whether I can give examples of wokeness. Yes, of course. Irrespective of what they did to populists or not. Mm. Okay, so I don't know too much about AMLO. I know that okay. some of Comenta the que no people conoce mucho acerca de Andrés Manuel López Obrador. that I respect and that I read Que argue that AMLO is a populist, and no puede decir some mucho. of that work I found pretty convincing. No, I think AMLO's populism is certainly at least as prominent as it is in cases of Cast or Bolsonaro. De acuerdo con la lectura y que ha revisado que sí tiene To me, personally, I think AMLO is particularly challenging more in the left-right category, a little bit like Duterte in the Philippines. AMLO, while traditionally seen as left populist, held some very conservative social-cultural positions with regard to women, like gender equality, but also support of women's rights and things like that.
I think also, for example, his attacks on the judiciary, but También also particularly higher education, respecto a los ataques que ha hecho, like were very much in line with populism, lo caracterizaría and justified with this kind of argumentation of an out-of-touch elite that holds kind of undemocratic power. por ello lo podrían So caracterizar y for the colocar en little I know about AMLO is that he definitely fits the populism, lo que sí se but puede that decir es lo que in terms conocemos of de AMLO host ideology, entraría en la categoría de populismo. he was a little bit more difficult to place. Like other populists, of course, he Puede was pretty corrupt que in power. caracterizar, a diferencia de Although, again, interestingly, for a left populist, he connected in terms of business and power very strongly to the army, which I mean, traditionally is more sí, dado of a que right-wing por eso institution. es difícil de caracterizar. Now, the last question, as said, which I don't fully understand, but is about the instrumentalization, de un well, it's populismo respect for the instrumentalization for the ideas of wokeness. So first of all, about wokeness, obviously wokeness is a political term. It's currently strongly politicized, and it's a far-right term today. And it refers to everything that the far-right doesn't like. So, but in general, it's about inclusion. It's about inclusion of people of color, inclusion of women, inclusion of sexual minorities, etc. And the simple idea that they are equal. And so that not just that they should be tolerated, which would place them hierarchically below us, we will just not attack them. No, it's the idea that they are part of us. And that's a very radical idea, and also not. Because on the one hand, it is, of course, the foundation of every liberal democratic constitution. On the other hand, almost every single real existing liberal democracy has been excluding or marginalizing certain groups throughout its history. Women, or at least higher educated white women, have largely been now included in many countries, right? But people of color are still marginalized, and in most countries, transgender people are completely ignored or just denied their existence. Now, I think for me, what is interesting about the resistance to so-called wokeness are two things. First of all, it is the specific coalition that is involved in this, which reminds me of the coalition that was involved in the Islamophobic backlash against 9/11. So 9/11 brought together for the first time the far right and the mainstream right in a shared Islamophobia, but also parts of the traditional center left and even the left. So part of the feminist movement, for example, was open to Islamophobia. Part of the Social Democrats as well. What we see now with the anti-woke is the same thing, right? So you have like TERFs, trends excluding radical feminists or gender critical. Like the women's movement is divided over transgender issues, for example. The New York Times, which people still believe is a progressive or liberal force, is absolutely obsessed with wokeness. And almost every single day, there is a column or an op-ed that talks about wokeness at universities or somewhere else. So again, what the topic does is it brings a coalition that goes well beyond the right, let alone the far right, and goes deep into groups that on many other issues were never together. And so I think that is very interesting. And it makes it so hard to, of course, one of the advantages, woke is such a meaningless term that you can pretty much put anything in it what you want.
And that makes it so attractive. The second thing is understanding why is this so important, right? I mean, if you think, for example, about Latin America, nativism is actually not very important among the right. At least it doesn't play a major role in its campaigns. Anti-wokeness or anti-LGBTQI rights, right, is central. There's a massive backlash from Cast to Bolsonaro against those issues. And so the question then is, why are they so radicalized? Like, particularly because what the woke movement argues in most countries is pretty much that countries live up to their constitution. And I think the reason is that the movement today is more radical than it was in the 60s, 70s. So in the 60s, 70s, we had the women's movements and we had the gay rights movements in many countries, particularly in the global north. And most of these movements, while demanding inclusion, kind of settled for toleration. They were allowed to sit at the table, but kind of were not really part of the defining group. And that worked, particularly for subsets, like, again, mostly higher educated white liberal feminists, as well as gay and lesbians. Today, the demand is actually far more radical. Today, it is not just we want to be tolerated. No, we want to be seen as part of us. We are part of what defines who the people are. Now, that is incredibly radical compared to what we have experienced and what has been demanded for the last couple hundred years. But at the same time, it is still very much in line with absolute mainstream ideology, which pretends that our societies are inclusive in terms of race, gender, sexuality, etc. And so that's the interesting thing about this whole wokeness, is that it's both radical and not. Thank you very much, Professor. We are about to close this session. Muchísimas gracias. El doctor Casmut ya se tiene que retirar. Yo les agradezco a todos, le agradezco pues a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudios Políticos, y recuerden que al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, al programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Este evento se realiza en el marco del proyecto PAPIT, la Agenda Progresista de la Izquierda desde el análisis del discurso presidencial mexicano 2018-2024 y del proyecto PAPIME, el desarrollo de un marco teórico para analizar el populismo en el contexto de las sociedades democráticas, el estudio del sistema político y administrativo en las ciencias políticas y sociales. Muchísimas gracias. Thank you very much. No, I was saying goodbye in Spanish. Thank you very much, Doctor. We are pleased to have you, and we hope you come again, because there were many questions that were not answered just because of the time. Yes, it's always like the worst enemy of every academic, and we would like to see and to talk more about this idea of populism here in Mexico and in Latin America. We have some really interesting examples. We just talked about Andrés Manuel López Obrador, but Nayib Bukele, or others that are here, but you as an academic in the University of Georgia are seeing also the effects on populism in other parts of the country. We are very thrilled, we are very thankful for your participation, and we would like to see, to visit us more often. We are thrilled. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Les- Bye-bye. Bye-bye. Le estaba agradeciendo, muchísimas gracias a todos, por eso no me escuchaban. Yo estaba hablando con el doctor Casmut. Él se tenía que retirar, tiene clase. Yo les agradezco a todos ustedes por sus preguntas. Le comenté ahí al doctor Casmut
la posibilidad de que pues nos viniera o que accediera a otras sesiones, pues justo para seguir discutiendo estos temas. ¿No me escuchan? Están en español, ¿no? Creo que ella no, Rocío no. Ah, Te bueno, puso Mundito en español. sí, en español. Entonces, pues les agradezco muchísimo y seguimos en comunicación. El jueves tenemos una siguiente emisión del seminario. Entonces estén atentos ahí a los portales. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Muchas gracias.